Querido amigo, bienvenido seas a Gracia sobre Gracia. Hoy queremos invitarte a un viaje al corazón de la historia de la fe cristiana. Hablaremos de Martín Lutero, el monje alemán que, con una Biblia en la mano y convicción en el alma, se atrevió a desafiar al mundo. Su pasión por la verdad de Dios encendió la Reforma protestante y nos recordó que la salvación es solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo. Acompáñanos y descubre cómo Dios usó a este hombre para traer luz en tiempos de oscuridad. Biografía de Martín Lutero. Nacimiento y formación. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, una pequeña ciudad de Sajonia en el Sacro Imperio Romano Germánico, actual Alemania. Fue bautizado al día siguiente, el 11 de noviembre, día de San Martín de Tours, de quien recibió su nombre. Sus padres, Hans Luther y Margarita Luther, de soltera, Ziegler, eran campesinos provenientes de familias humildes, pero con grandes ambiciones para su hijo. Hans trabajaba en las minas de cobre y llegó a ser arrendatario de minas y fundiciones en la región de Mansfeld, lo que permitió a la familia tener una situación económica modesta, pero relativamente estable. Desde pequeño, Martín fue criado en la fe católica tradicional y recibió una estricta educación religiosa y moral, acorde a la época, con disciplina severa tanto en el hogar como en la escuela. Sus padres deseaban que Martín ascendiera socialmente y encontraron en la educación el camino para lograrlo, soñando con que algún día se convirtiera en abogado o funcionario importante. Cuando tenía alrededor de 7 años, la familia se mudó a Mansfeld, donde Martín asistió a la escuela local. Allí aprendió los fundamentos de la lectura, escritura y latín, indispensable para la educación superior en aquel tiempo. El joven Lutero destacó como estudiante inteligente y aplicado. Sus maestros, aunque severos en métodos, no era inusual el castigo corporal para corregir a los alumnos, reconocieron su talento académico. A los 14 años, Martín continuó sus estudios en escuelas de mayor prestigio, primero en Magdeburgo y luego en Eisenach. En Magdeburgo estudió bajo la tutela de los Hermanos de la Vida Común, una orden conocida por su énfasis en la devoción personal y la educación piadosa. Esa experiencia probablemente profundizó el sentido religioso de Lutero. Más tarde, en Eisenach, contó con el apoyo de una familia acomodada de apellido Cotta, que lo acogió en su casa. Allí, además de formarse en latín y humanidades, participó en un coro de iglesia cantando por las calles para ganarse la comida, una práctica común para estudiantes pobres. Estas vivencias forjaron en Martín una fe sincera, aunque también un sentimiento de humildad y dependencia de la gracia divina desde temprana edad. En 1501, con 17 años, Martín Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt, una de las más renombradas de Alemania entonces. Se inscribió con el nombre latinizado Martinus Luther ex Mansfeld, Martín Lutero de Mansfeld, reflejando el origen del que provenía. Sus padres, especialmente su padre Hans, insistieron en que estudiara Derecho, pues consideraban que la profesión de abogado le daría prestigio y seguridad económica a la familia. Obedeciendo sus deseos, Lutero comenzó la Facultad de Artes, el paso preliminar obligatorio antes de emprender la especialización profesional. En la universidad, Lutero demostró ser un alumno brillante. Obtuvo en poco tiempo el grado de bachiller, 1502, y luego el de magíster en artes, equivalente a un máster, en 1505, graduándose segundo en una promoción de 17 estudiantes. Este logro académico en Erfurt no solo reflejaba su intelecto, sino también su disciplina y ética de trabajo. La educación universitaria incluía el trivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, además de filosofía escolástica. Martín se sumergió en obras clásicas y medievales, volviéndose especialmente hábil en lógica y dialéctica, herramientas que más adelante resultarán cruciales en sus debates teológicos.
A pesar de su éxito académico y del camino trazado hacia una carrera jurídica, Lutero atravesaba una profunda inquietud interior. Incluso mientras todo parecía marchar bien externamente, con la perspectiva de una vida acomodada como jurista, en su fuero interno, Martín sentía dudas y temores espirituales. Había sido educado para ver a Dios principalmente como un juez justo pero implacable, y a la salvación como algo que debía ganarse con buenas obras y sacramentos. Esta carga espiritual pesaba sobre su conciencia. En esa época, la muerte y el juicio eran pensamientos muy reales para cualquier persona. Los cementerios, las frecuentes enfermedades y la predicación sobre el infierno alimentaban en Lutero un temor profundo a no estar en gracia de Dios. Según narraría después, ya de joven sufrió crisis de ansiedad religiosa, preguntándose si realmente podía agradar a Dios con sus esfuerzos. Un incidente dramático cambiaría el curso de su vida y lo conduciría por un camino inesperado: la tormenta eléctrica de 1505. Vida como monje agustino. En julio de 1505, apenas un par de meses después de graduarse como magíster en Erfurt, Martín Lutero emprendió un viaje de regreso a casa desde la universidad. Cerca de la aldea de Stottenheim, le sorprendió una violenta tormenta eléctrica. Un rayo cayó tan cerca de él que lo arrojó al suelo. Aterrorizado, sintiendo que la muerte podía alcanzarlo en cualquier instante, Lutero hizo una promesa desesperada. Gritó: «Auxíliame, Santa Ana, y seré monje». Santa Ana era la madre de la Virgen María y patrona de los mineros, oficio de su padre, por lo que era muy venerada en su hogar. Martín imploró su protección prometiendo dedicar su vida a Dios en el monasterio si sobrevivía a la tempestad. La tormenta amainó, y Lutero consideró que su vida había sido salvada por intervención divina. Fiel a su juramento, solo 2 semanas después, el 17 de julio de 1505, tomó la radical decisión de entrar al monasterio. Esta decisión tomó por sorpresa a sus amigos y, sobre todo, disgustó profundamente a su padre. Hans Luther había invertido dinero y esfuerzo en la formación de Martín como abogado y veía la renuncia de su hijo al mundo secular como una traición a las esperanzas familiares. No obstante, Martín estaba resuelto. Renunció a sus pertenencias, celebró una cena de despedida con sus amigos universitarios y se presentó a la puerta del convento de los agustinos ermitaños de Erfurt, una orden mendicante conocida por su piedad y estricta observancia. Tenía 21 años cuando vistió el hábito agustino. En el monasterio, Lutero buscó la paz de conciencia que no había logrado sentir en el mundo. Anhelaba acercarse a Dios y asegurarse la salvación de su alma, y pensaba que la vida monástica sería el camino más seguro para ello. La vida del novicio agustino era dura y disciplinada. Lutero y sus hermanos de comunidad seguían un riguroso horario de oraciones que comenzaba de madrugada y continuaba con múltiples oficios litúrgicos a lo largo del día. Además, debían estudiar las Escrituras, realizar trabajos manuales humildes y practicar frecuentes ayunos. Martín se entregó con fervor a esta vida, esforzándose por ser un monje ejemplar. Pasaba largas horas orando, a veces durmiendo en el suelo sin manta como acto de penitencia, y se imponía ayunos tan estrictos que su salud llegó a resentirse. Más tarde confesaría que, en aquellos años, si un monje podía ganarse el cielo por sus esfuerzos, él habría sido ese monje. Sin embargo, a pesar de toda su devoción, Lutero no hallaba la paz espiritual que buscaba. Sentía que, por más que lo intentara, nunca era lo suficientemente justo o puro ante los ojos de Dios. Confesaba sus pecados con tanta frecuencia y detalle que incluso sus superiores se impacientaban. A veces pasaba horas en el confesionario detallando hasta los más mínimos pensamientos o faltas, solo para salir momentos después angustiado por haber olvidado algo. Esta extrema sensibilidad de conciencia, llamada escrupulosidad, lo atormentaba. Siempre creía haber fallado a Dios de alguna manera. El prior del convento, y luego vicario general de los agustinos en Alemania, Johann von Staupitz, se convirtió en mentor y consejero de Lutero. Staupitz percibió la angustia espiritual de Martín y trató de ayudarle a comprender la misericordia de Dios.
Le instaba a confiar no solo en sus propias obras de penitencia, sino en el amor y perdón de Cristo. Según relata Lutero, Staupitz en cierta ocasión le dijo: «Mira a Cristo en lugar de a ti mismo. Dios no está airado contigo, es que tú te enojas contigo mismo». Además de brindarle consejo espiritual, Staupitz consideró que mantener ocupada la brillante mente de Lutero en estudios teológicos podría aliviar sus atormentados pensamientos. Por ello, en 1507, Lutero fue ordenado sacerdote católico, celebrando su primera misa en mayo de ese año. La ocasión fue emotiva. Su padre Hans incluso asistió, aunque con manifiesta ambivalencia. Se cuenta que, durante el banquete tras la primera misa, Hans Luther reprochó a su hijo por abandonar la carrera legal, citando el mandamiento de honrar a padre y madre, a lo cual Martín respondió que se sentía llamado por un poder superior. La tensión entre ambos persistió, pero Martín siguió firme en su vocación religiosa. Tras su ordenación, Lutero continuó sus estudios avanzados de teología. En 1508 fue enviado por la orden a la Universidad de Wittenberg, una nueva universidad fundada por el príncipe elector de Sajonia, Federico el Sabio. Allí ocupó una cátedra como profesor junior, impartiendo clases sobre los filósofos escolásticos y comenzando a estudiar teología de forma más sistemática. Al poco tiempo, sin embargo, regresó a Erfurt. En 1510 surgió una oportunidad que marcaría otro hito en su vida. Lutero fue elegido junto a otro fraile para viajar a Roma en representación de los agustinos observantes alemanes, con el fin de resolver un asunto administrativo interno de la orden. Para Martín, que nunca antes había salido de su región, el viaje a Roma fue una mezcla de peregrinación sagrada y misión diplomática. Al llegar a la ciudad eterna a finales de 1510 o inicios de 1511, Lutero quedó impresionado y a la vez perturbado. Por un lado, como buen hijo devoto de la Iglesia, estaba emocionado de encontrarse en los lugares santos. Visitó con fervor las 7 iglesias principales de Roma, celebró misa en algunos altares venerables, subió de rodillas la escalera santa. Se decía que eran los escalones del pretorio de Pilato, traídos a Roma, y que quien los escalara rezando obtendría indulgencias. Lutero más tarde recordaría de sí mismo: «En Roma, yo era un santo loco. Corría de iglesia en iglesia, catacumba en catacumba, creyendo en todas las promesas espirituales que allí se ofrecían. Hice cuanto pude para librar almas del purgatorio. Incluso deseé que mis padres estuvieran muertos para poder ayudarlos con mis misas y oraciones allí». Este celo demuestra cuánto anhelaba Martín ganarse el favor de Dios. Sin embargo, por otro lado, también fue testigo de la otra cara de Roma: la mundanidad y, a sus ojos, la corrupción de parte del clero romano. Escuchó anécdotas de sacerdotes celebrando la misa con irreverencia, pronunciando las palabras sagradas a toda prisa como si fuese un trámite cualquiera. Vio con escándalo cómo altos cargos eclesiásticos vivían rodeados de lujos, en contraste con la pobreza y humildad que él mismo practicaba como monje. Esa contradicción le impactó profundamente. Aunque en aquel momento Lutero quizás no pudo comprender plenamente las implicaciones, la semilla de la desilusión con las prácticas de la Iglesia quedó plantada en su corazón. Tras resolver, o al menos atender, la misión encomendada, Lutero regresó a Alemania con sentimientos encontrados sobre Roma. Reanudó su vida académica, esta vez estableciéndose definitivamente en Wittenberg. Siguiendo el consejo de Staupitz, se preparó para el más alto grado académico en teología. En 1512, a los 28 años, Martín Lutero obtuvo el doctorado en teología en Wittenberg. En la ceremonia, su mentor Staupitz simbólicamente le confirió la cátedra, entregándole la Biblia, diciéndole que ahora debía ser el doctor de la Biblia para su pueblo. Lutero asumió el cargo de profesor de teología bíblica en la universidad, un puesto que mantendría toda su vida. Comenzó a impartir lecturas sobre las Sagradas Escrituras, lo que significaba preparar e interpretar en profundidad los textos bíblicos para sus estudiantes. Entre 1513 y 1518, Lutero dio cursos sobre los Salmos, la Epístola a los Romanos,
la Epístola a los Gálatas y la Epístola a los Hebreos, entre otras. Este intenso periodo de estudio de la Biblia en su idioma original, hebreo para el Antiguo Testamento, griego para el Nuevo, lo fue transformando intelectualmente. Empezó a haber discrepancias entre la teología escolástica tradicional y el mensaje bíblico que descubría en los textos. Sobre todo, la cuestión de la justicia de Dios lo atormentaba y a la vez lo fascinaba. ¿Cómo podía un pecador cumplir con la justicia divina para salvarse? Fue en ese contexto cuando Lutero experimentó lo que se ha llamado su crisis espiritual o experiencia de la torre. En algún momento entre 1513 y 1515, según algunos relatos, ocurrió en 1511-12, pero el mismo Lutero años más tarde la sitúa alrededor de 1519, por lo que la cronología es discutida. Meditando en su estudio, posiblemente en la torre del monasterio de Wittenberg, Lutero reflexionaba sobre un pasaje bíblico que siempre le había causado temor. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Hasta entonces, entendía la justicia de Dios como el atributo por el cual Dios, siendo justo, castigaba a los pecadores. Esa idea le hacía odiar, en sus propias palabras, a un Dios que parecía solo demandar y condenar. Pero, iluminado tras muchas lecturas y oraciones, Lutero tuvo una revelación. Comprendió que la justicia de Dios de la que habla San Pablo no es la justicia por la cual Dios nos castiga, sino la justicia que Dios regala al pecador que tiene fe. Es decir, que la salvación no se alcanzaba tratando de ser uno mismo perfectamente justo ante Dios, algo imposible para el ser humano pecador, sino confiando en la justicia de Cristo que se nos atribuye por pura gracia mediante la fe. Más tarde describiría ese momento transformador diciendo: «Así, por fin, Dios tuvo piedad de mí, y mientras meditaba día y noche, atendía al contexto de las palabras. El justo vivirá por fe». Entonces me sentí renacer, y me pareció que había entrado en el paraíso por puertas abiertas. Toda la Escritura cobró un nuevo sentido, y esa frase de «la justicia de Dios» dejó de ser para mí motivo de odio y pasó a ser una indescriptible dulzura. Esta nueva comprensión, que la justificación delante de Dios es por la fe y no por las obras, llenó de paz el corazón de Lutero por primera vez en muchos años. Sin saberlo aún, este hallazgo teológico sería la chispa que encendería un movimiento de reforma de alcance incalculable. Las 95 tesis. El inicio de la Reforma, 1507. El entorno en el que vivía Lutero a inicios de la década de 1510 estaba marcado por prácticas eclesiales que inquietaban su renovada conciencia teológica. En particular, le preocupaba la predicación de indulgencias. Las indulgencias eran remisiones parciales o totales de las penas del purgatorio que la Iglesia concedía a los fieles, usualmente bajo ciertas condiciones como oraciones, peregrinaciones u otras buenas obras. Sin embargo, en aquella época se había extendido la práctica de otorgar indulgencias a cambio de donativos económicos a la Iglesia, lo que en la práctica se asemejaba a comprar el perdón. En 1517, el Papa León X, necesitando fondos para la construcción de la nueva Basílica de San Pedro en Roma, autorizó una gran campaña de venta de indulgencias en diversos territorios. En Alemania, esta campaña fue promovida por el arzobispo Alberto de Maguncia, Albrecht von Brandenburg, quien también tenía deudas considerables por haber obtenido su cargo eclesiástico. Alberto recibió permiso papal para que la mitad de lo recaudado con las indulgencias se destinara a pagar sus deudas, mientras la otra mitad iría a Roma para la basílica. Para conducir la predicación de las indulgencias, se contrató a un fraile dominico célebre por su elocuencia, Johann Tetzel. Tetzel recorría las regiones cercanas a Sajonia, proclamando indulgencias con lemas pegadizos. Según la leyenda, decía: «Cuando la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio», persuadiendo a la gente sencilla de que comprando esas bulas podrían asegurar la salvación propia o la de sus familiares difuntos. Lutero,
como profesor de Biblia y pastor de almas en Wittenberg, se alarmó al ver a sus feligreses presentarse con certificados de indulgencia creyendo que ya no necesitaban arrepentirse ni cambiar de vida, pues sus pecados habían sido perdonados por haber pagado aquella contribución. Para él, esto comprometía gravemente la enseñanza cristiana sobre el arrepentimiento auténtico y la fe. Indignado y movido por un celo pastoral, decidió actuar. El 31 de octubre de 1517, víspera de la festividad de Todos los Santos, Lutero redactó en latín un documento de 95 tesis o proposiciones teológicas que cuestionaban la validez y el uso de las indulgencias tal como se estaban predicando. Estas 95 tesis, tituladas originalmente Disputa sobre el poder de las indulgencias, no eran un manifiesto revolucionario en el sentido que hoy podríamos imaginar, sino más bien puntos para debatir académicamente entre teólogos. En aquella época, era costumbre universitaria proponer debates públicos sobre cuestiones disputadas, y se solía anunciar estas disputas clavando las tesis en la puerta de una iglesia prominente, que servía de tablón de anuncios. Representación artística de Martín Lutero clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, 31 de octubre de 1517. Pintura de Ferdinand Pauwels, 1872. Según la tradición, Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Aquella puerta, en la festividad de Todos los Santos, estaría muy concurrida porque el castillo de Federico el Sabio albergaba una gran colección de reliquias sagradas expuestas ese día a los peregrinos, quienes podían ganar indulgencias al venerarlas. Clavar allí las tesis era asegurarse de llamar la atención de la comunidad académica y eclesiástica. A la vez, Lutero envió copia de sus tesis en una carta respetuosa al arzobispo Alberto de Maguncia, explicando sus objeciones a la predicación de Tetzel y suplicando una corrección de ese abuso.